a todos. Muchas gracias por haber venido. Estimada ministra de Industria, Energía y Minería, doctora Fernanda Cardona, autoridades del MIEM y de la Dirección Nacional de Energía, directores de empresas públicas, representantes de cámaras empresariales, cámaras de comercio, autoridades de otras asociaciones del sector, socios de Auder, sean todos bienvenidos a este primer encuentro de este ciclo Encuentros Auder, que esperemos hacer varios a lo largo del año. Quiero aprovechar estas palabras iniciales para compartir con ustedes un poco lo que estamos haciendo desde Auder y hacia dónde nos dirigimos. El pasado 29 de octubre se celebraron elecciones y se conformó un nuevo directorio. Este equipo de trabajo sigue con la misma línea que hemos trabajado en los últimos 4 años con la presidencia de Marcelo Mule. En este tiempo logramos ordenar Auder a nivel administrativo, institucional, y creo firmemente que posicionar a Auder como un actor relevante del sector, una voz que merece ser escuchada. Este crecimiento no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo de nuestros socios, que año a año confirman su apoyo y han crecido en la masa social a lo largo de los últimos 4 años. Además, hemos tenido apoyo de todos los principales tomadores de decisión del sector, de los diferentes partidos políticos. Ahora nuestro desafío como Auder es dar un paso más, profesionalizar Auder como organización. Para ello, en estos primeros meses de gestión, hemos desarrollado un documento con lineamientos estratégicos y acciones concretas para los próximos 2 años, con 2 ejes fundamentales: Auder como institución y objetivos sectoriales que nos pretendemos se cumplan dentro del sector energético. En el primer eje de fortalecimiento institucional de Auder, nos hemos propuesto mejorar la operativa interna de la asociación, agilizando la comunicación entre directores, facilitando el vínculo con nuestros socios. Estamos trabajando en una estrategia integral comunicacional para informar de mejor manera, de manera más efectiva, hacer mejor uso de las redes sociales. Asimismo, hemos estado recabando necesidades e intereses de nuestros socios. Estamos convencidos de la importancia de la acción colectiva para impulsar cambios en el sector. Y créanme que esa herramienta la hemos usado en los últimos años y la seguiremos usando. Pero también sabemos que ser parte de una asociación para sus socios debe dejar algo, debe tener un valor agregado. Perdone. Por eso hemos buscado fortalecer la participación de nuestros socios con iniciativas puntuales como, por ejemplo, este tipo de eventos. El evento de hoy es un evento gratis para socios donde tenemos la posibilidad de charlar y haber recabado preguntas para hacerle a la ministra. A lo largo de los últimos años hemos generado la posibilidad de que los socios puedan hacer webinars y que los webinars queden en nuestro canal de YouTube. Tenemos un equipo trabajando en eso y en las próximas semanas anunciaremos cuáles van a ser los webinars de este año. También estamos reforzando nuestro relacionamiento con otras asociaciones. Algunas de las cuales hace años trabajamos, como la Asociación de Ingenieros o la AUSPE, y otras nuevas que han emergido en este nuevo contexto, como la Asociación Uruguaya de Hidrógeno o la Asociación de Mujeres en Energía. Promovemos reuniones de coordinación conjunta y vamos a hacer acciones conjuntas con estas asociaciones a lo largo de este año. En el ámbito interinstitucional, Auder ha firmado convenios de cooperación con instituciones educativas, con centros de investigación, con revistas de divulgación, con organismos nacionales e internacionales. Y bueno, esperamos tener pronto un acuerdo con REN 21, tenemos el presidente acá, el nuevo presidente. Respecto de los objetivos sectoriales, quiero destacar algunos puntos para terminar de cuál es nuestra visión como Auder para el sector energético. Nos han escuchado hablar profundamente de la necesidad de ampliar un acuerdo nacional en energía de cara a 2050. Hablaremos de eso hoy con la ministra. En estos 15 años de aplicación de la política energética, por cierto, exitosa, y tenemos acá en primera fila 2 actores claves de la misma,
Mucho ha sucedido, desde avances tecnológicos hasta aparición de nuevos jugadores. Lo que no ha cambiado en absoluto es la necesidad de hacer frente a un cambio climático que nos explota en la cara si no tomamos acciones urgentes. La política energética ha sido un faro en un camino que se construye al andar, pero también ha sido garantía de un rumbo claro. Dentro de ese paraguas, de esta nueva política, de este nuevo horizonte que nosotros proponemos, hay algunos condimentos que entendemos que no pueden faltar. En primer lugar, parece de perogrullo a esta altura, pero la expansión con renovables, a todo nivel, desde gran escala hasta pequeña escala, sin olvidarse de la generación distribuida. En segundo lugar, hacer un abordaje serio sobre una hoja de ruta de hidrógeno verde que tenga consenso de todo el espectro político. En tercer lugar, creemos desde Auder que hace sentido tener una hoja de ruta sobre movilidad sostenible, que incluya objetivos claros y que permita una planificación sostenible y un recambio a todo nivel del transporte a combustión por alternativas verdes. El fomento a la formación, a la investigación específica y al desarrollo de capacidades locales. Creemos fuertemente en la capacidad de los nuestros. Y si algo ha dejado esta primera transformación energética, es una masa crítica de especialistas, muchos de ellos hoy están acá, que exportan su conocimiento hacia afuera. El apoyo, y con esto Noelia vas a quedar contenta, el apoyo a las mujeres en energía. Reducir las brechas de género que se tienen en este sector, apoyando cada vez más a través de diferentes mecanismos a que las niñas se animen a seguir adelante carreras de ciencia y tecnología. Debe ser una política de Estado. Y por último, darle lugar a nuestros jóvenes, y no solo para la foto, sino buscar visiones jóvenes para la construcción de políticas. Con esto quiero detenerme en comentar cómo desde Auder fuimos promotores a través del WEC de generar un programa de futuros líderes energéticos nacional, que tiene 24 líderes energéticos, muchos de los cuales están hoy en el auditorio, y ha permitido que Uruguay sea el único país del mundo con 4 representantes en el programa FEL 100 del Consejo Mundial de Energía. Sobre muchos de estos temas esperamos hablar hoy con la ministra. Para finalizar, quiero agradecer a la dirección de la CAF por brindarnos este magnífico auditorio para este evento y especialmente a todos nuestros socios porque su compromiso y participación hacen posible que Auder continúe creciendo. Que tengan muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Ya me tiraste algún palito, ya lo estoy recogiendo. Por suerte me siento como en casa. Hemos tenido sendas reuniones con Auder y nos conocemos de hace mucho tiempo. Y eso creo que ayuda también a la conversación que estamos teniendo hoy, entre otras cosas porque las cambiamos varias veces de fecha. Vamos a reconocer esa parte por diferentes motivos. Y bueno, quedó esta que es muy particular y que lo logramos como un primer intercambio. Estuvieron siempre ocupados de ese tema y me pareció genial que fuera así. Por suerte nos vimos muchas veces cuando me tocó estar en el rol de oposición en la UTE. Agradezco y saludo a todas las compañeras y compañeros que están acá de UTE, que tanto me enseñaron en estos últimos 5 años. Y lo primero que siempre aclaro es que la exposición o el intercambio que puedo hacer desde acá tiene parte de la humildad de haber aprendido de todos y todas ellas. Y tenemos acá 2 profesores brillantes, 2 maestros. Ahora a uno le decimos presidente, ¿no? Ya cambia la forma. Si hubiera sido en otro momento, Ramón no hubiera sido lo mismo, así que vamos a felicitarlo colectivamente y públicamente por el reconocimiento que se le hizo tan merecido. Yo me tomé algunos apuntes, trataré de ser bastante escueta y sintética en lo que quiero decir. Sé que en parte de los intercambios que hemos tenido tuvimos una reunión también con Auder en enero, creo que la tuvimos en el cowork, en lo que fue la transición, y sacamos varios temas a intercambiar, porque aparte lo estábamos intercambiando desde el momento que como les contaba, me tocó ser un voto más o una opinión más dentro del directorio de UTE, y tenemos muchos temas para conversar. Entonces, desde ese lugar,
trato de sintetizar, sé que tienen muchas preguntas específicas y en detalle, y comprenderán que el momento en el que estamos, que hace un mes que estamos, yo siento que hace 6 que estamos en la gestión, pero no, hace un mes, y eso hace que estemos en un tiempo muy fermental, obviamente para las preguntas de todos ustedes y de todas ustedes, que además son técnicos y profesionales en el tema, y tendremos tiempo de poder entrar en detalles, sobre todo porque los ámbitos de diálogo e intercambio están absolutamente abiertos desde antes y así continuará. Esto va a ser una construcción entre todas y todos, los que están acá y los que no. Y ese es uno de los temas, sobre todo cuando hablamos de hojas de ruta, y ahora lo retomaré. Entonces, retomando un poco, lo mío va a ser, también me parece que está bueno marcar en el día de hoy, que es el primer conversatorio, el primer intercambio que tenemos, marcar criterios o ejes fundamentales de los cuales el gobierno y a mí en lo que me toca como ministra de Industria tendrán como objetivo y como criterio cada intercambio. Entonces está bueno marcarlo en el primer día, cuáles son nuestros ejes fundamentales. Algunos ya los comunicamos, mucha gente de la AUDER, Marcelo estaba, Diego también, el día que asumimos el 7 de marzo, y voy a hacer referencia a algunas de esas cuestiones que me parecen clave el día de hoy, sin perjuicio de poder entrar en algún tema específico. Entonces, por supuesto que es un gusto estar acá, compartiendo este espacio con ustedes. Agradezco a AUDER la invitación y esta ocupación que tuvieron durante todos estos meses de realmente llevar adelante este encuentro. A esta altura las organizaciones de AUDER terminan siendo la actividad de cada año como una organización necesaria y clave para intercambiar sobre la transformación energética en Uruguay. Los intercambios que surgen de acá sobre energías renovables no solo tratan del sector eléctrico, sino también del futuro del país. En esto que decía Diego recién, ¿no? Tocó temas muy importantes. La descentralización en la generación, la juventud en cada lugar, el cambio climático que tanto nos interpela. Esos son temas del futuro, del presente y del futuro, y por lo tanto ya lo que hablamos no es un tema técnico. No termina reduciéndose a un tema solo técnico, sino que tiene otras aristas que tenemos que poder abordar. Uruguay ya logró ubicarse como un referente en energías limpias, trabajando con convicción, con políticas públicas acertadas y con el esfuerzo de muchos sectores, desde el Estado y las empresas hasta la academia y los propios trabajadoras y trabajadores. Pero lo más importante es que entendimos lo que les acabo de comentar, que la energía no es solo un tema técnico, es una decisión soberana. Cuando Uruguay definió que iba hacia las energías renovables, fue una decisión de soberanía nacional, cuyo punto de partida formal fue el acuerdo multipartidario, que también lo mencionó Diego recién, que es tan mencionado, pero que a veces no tan honrado. Entonces el camino que nos llevó a esa transformación para poder cambiar nuestra matriz eléctrica fue ese acuerdo multipartidario. Y por lo tanto ya voy adelantando, y muchos de ustedes saben mi opinión, que ese tiene que ser el camino de trabajo en una nueva discusión de una política energética. Y acá también hago una aclaración, la gente de la Dirección Nacional de Energía sabe, no me gusta mucho hablar de hoja de ruta, me parece que le quita trascendencia, que le quita planificación, me parece que hay que volver a hablar de políticas nacionales. Entonces ahí me van a ver un poco cambiando el eje de la discusión y volviendo a hablar de políticas nacionales energéticas. El 7 de marzo, cuando asumimos el ministerio formalmente, digamos, o cuando hicimos la presentación, muchos de ustedes nos acompañaron, como dije recién, y cuando formalizamos esta toma de posesión del ministerio, uno de los ejes que planteamos de la gestión fue el triple impacto. También quiero sacarle a esto el tema de que sea un mero discurso. Cuando estamos hablando del triple impacto, créanme que en cada tema que estamos tocando, no solo en la transición, sino en este mes, se está analizando desde estos 3 lugares, que son la mirada que integre lo económico, lo social y lo ambiental. Y ese va a ser un eje de trabajo no solo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sino del todo el gabinete. Y por supuesto el presidente de la República, que así nos lo pidió. El crecimiento de la industria y la producción no puede medirse únicamente en términos económicos. Hablamos de impacto económico, impacto social e impacto ambiental. No son compartimentos estancos, son dimensiones que deben avanzar juntas si de verdad queremos una transformación justa y duradera.
En el pasado reciente, Uruguay demostró que es posible avanzar en estos 3 frentes al mismo tiempo. La transformación de nuestra matriz eléctrica nos posicionó como referentes en energías renovables. Redujimos nuestra dependencia de los fósiles, mejoramos nuestra balanza comercial, lo hablábamos siempre con Andrea estando en UTE, es parte del Producto Bruto Interno y tenemos que así hablarlo con economía. Así me voy a plantar yo con el compañero Gabriel Odone cada vez que hablemos de energía y de las empresas públicas que estén vinculadas. Entonces, redujimos, les decía, los fósiles, mejoramos la balanza comercial, generamos empleos calificados, en esto que decía Diego. Hoy tenemos referentes nacionales que pueden hablar perfectamente a la par e incluso mejor que en otros lugares, y eso nos desafía a todos y todos los que estamos en este ámbito, porque tenemos que estar a la altura de estas discusiones. Y los tenemos prontos para seguir. Y mejoramos la resiliencia del sistema. Ese es un tema que también quiero hacer una aclaración específica. Eso no es menor. Hablar del sistema como un todo no es menor. Ahora, lo que yo entiendo es que ese ciclo ya sucedió. Estamos en otro momento. Y siento que necesitamos, y no tenemos tiempo, de hablar prontamente de otras cuestiones que nos hagan saltar nuevamente y que nos hagan hacer un salto de valor agregado y un salto cualitativo, disruptivo. Hoy nos proponemos una nueva etapa que nos exige dar un salto de escala. El contexto internacional cambió, la demanda energética crece, la presión por descarbonizar se intensifica y las tecnologías avanzan a un ritmo que no nos permiten pausas. Uruguay tiene una ventana de oportunidad real para consolidarse como un hub energético regional y una plataforma de innovación sostenible. Pero esta ventana nos exige avanzar en la dirección adecuada y direccionar las políticas nacionales. Decíamos que el desarrollo de Uruguay no puede depender solo de indicadores financieros, necesitamos fortalecer nuestra capacidad para crear un modelo productivo moderno, justo, sostenible, en el que el bienestar de la comunidad y la preservación del ambiente sean tan importantes como el crecimiento económico. Entonces, la transición energética tiene que ser una herramienta de triple impacto. Tiene que ser económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente justa. Si una política energética solo mira el negocio sin pensar en el desarrollo humano, o si se enfoca únicamente en el impacto ambiental sin atender el empleo y la competitividad, está incompleta. Y ahora el gran desafío es cómo seguimos avanzando, cómo consolidamos lo que logramos y cómo aseguramos que los beneficios lleguen a todas y todos, que también fue un pedido del presidente de la República. Nadie puede quedar atrás. Cuando hablamos de desarrollo, el 7 de marzo también decíamos, el desarrollo no es solo una posibilidad que tenemos y vaya si la tiene Uruguay. Es una decisión. Esta administración no va a descuidar las lógicas de cualquier negocio o proyecto, apoyará a aquellos que propongan un equilibrio entre los 3 pilares que acabo de mencionar. Y en este sentido, que Uruguay debe seguir apostando al crecimiento de su capacidad de generación fotovoltaica. Acá lo miro a Marcelo, que tanto hablamos del tema, a Diego también. Ustedes saben el hincapié que hice para que fuera más rápido la generación de solar. Los directivos que están acá, la gente que hemos intercambiado, saben lo que reclamé, la instalación de la planta solar en Punta del Tigre, en San José, que había quedado proyectada en el año 2019. Y nosotros nos proponemos avanzar, seguir adelante con ese puntapié inicial que se dio en esta discusión en los últimos 2 años, le diría 1 año y medio, con la planta solar que se planifica en Cerro Largo, aprovechando la robustez de la red en la zona y su cercanía con la conversora de frecuencia de Melo, que nos conecta con Brasil. Esto también es una decisión estratégica. Generar más energía, pero generando oportunidades de exportación y desarrollo para el interior del país. Y exportación con renovables, no volviendo a los fósiles. En su momento planteé la posibilidad de que la compra de paneles solares también estuviera alineada con un proyecto agroindustrial. Esto lo estoy contando hoy porque fue un intercambio que se dio en el seno del directorio de UTE. Y que permitiera que no solo se produjera energía, sino que pudiéramos dinamizar el sector productivo y generar mayor valor agregado en la matriz energética. Lamentablemente ese planteo no tuvo andamiento, pero nuestra premisa es que la energía renovable tiene que ser más que producción eléctrica en este momento.
debe integrarse con el desarrollo industrial y rural del país. La descentralización de la energía también es clave en este contexto de triple impacto. Si solo miramos la zona metropolitana, si no nos aseguramos de que los beneficios lleguen a todo el país, estamos perdiendo también otra oportunidad. La energía renovable puede y debe ser un motor para el empleo, la innovación y la calidad de vida en cada rincón de Uruguay. Si bien Uruguay está creciendo lo suficiente en su capacidad energética, sabemos que la demanda en los próximos años va a aumentar. Tiene que aumentar, porque entre otras cosas tenemos la responsabilidad de traer proyectos genuinos, reales, realizables. Uruguay tiene una oportunidad ineludible, transformar su fortaleza energética en una plataforma estratégica para el desarrollo productivo, la inclusión social y la integración regional. Nuestra propuesta debe ser convertir esa ventaja en una nueva etapa de desarrollo, consolidar lo que logramos, corregir lo que haya que mejorar y dar el salto hacia un modelo energético y productivo del siglo XXI. Ese salto comienza por un paso ineludible. Si no transformamos la manera en que producimos y consumimos energía, si no abrimos nuevos mercados, si no aseguramos estabilidad para nuestras empresas, si no racionalizamos los costos del aparato productivo, estaremos desaprovechando nuestra excelente oportunidad. La transformación no es una utopía tecnológica, no puede ser un discurso, es una decisión política. Más tecnología no significa necesariamente mejor vida para la gente, tampoco. Se debe marcar un rumbo claro y una ética estricta para que el desarrollo resulte efectivamente positivo e inclusivo. La premisa de la transformación es lograr que nadie quede atrás, como les decía recién. Como país, debemos consolidar el liderazgo en la generación de energía limpia que nos permita planificar el sistema, integrar nueva capacidad, gestionar la demanda con flexibilidad y aumentar la penetración de renovables sin afectar la seguridad del sistema ni el costo para los hogares y las industrias. Una de las cosas que ustedes saben mejor que yo es que cada vez se complejiza más analizar el sistema eléctrico y cada vez se complejiza más analizar el sistema energético de Uruguay, por varios motivos. Y esa planificación se hace absolutamente necesaria e imprescindible. Esto requiere un marco normativo actualizado, reglas claras y una institucionalidad moderna y eficiente. Y con esto no quiero sacar titulares, no nos estamos planteando el día de hoy discutir el marco regulatorio. No saquemos titulares, ya lo deshecho de plano. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más, que es que con la normativa que tenemos o la que podamos generar, podamos avanzar como hicimos en el 2010, sin discutir temas que nos van a estancar y que no nos van a generar valor en la discusión política, productiva, energética. No estoy discutiendo eso, pero también es verdad que el desafío regulatorio que vamos a tener va a ser absolutamente imprescindible y también va a ser absolutamente primordial. Esto requiere un marco normativo, les decía, reglas claras y una institucionalidad moderna y eficiente. Tenemos claro, lo hemos hablado también, muchos de los trámites que son transversales en el Estado o el tema trámites es transversal en el Estado en el tema de desburocratizar, de hacer los trámites cada vez más sencillos y también, aunque parece algo que es de trámite, valga la redundancia, en realidad al final del día termina siendo un valor en sí mismo para que los temas sucedan como deben suceder rápidamente. Tenemos ventajas comparativas innegables, tenemos infraestructura, estabilidad regulatoria, capacidad instalada, experiencia institucional, experiencia técnica. Ahora debemos convertir esas ventajas en un motor de desarrollo. Queremos que la energía sirva para impulsar la industria, bajar los costos, abrir nuevos mercados, dinamizar economías regionales, crear empleo y atraer inversiones que apuesten por la calidad, la sostenibilidad y la equidad. La digitalización también tiene que ser parte de esta conversación y por eso le traje el tema de los trámites, porque es un tema que se está discutiendo a nivel de Presidencia y Presidencia de la República estableció una Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología que también pretende dar este mensaje y esa va a ser transversal a todo el Estado y por supuesto que eléctricamente y energéticamente no quedaremos afuera de eso. Les decía que la digitalización también tiene que ser parte de esta conversación, las redes inteligentes, los medidores avanzados, la gestión de la demanda, el monitoreo en tiempo real. Todo eso no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que permite a la ciudadanía tener más control sobre su consumo,
participar activamente y beneficiarse de una energía más democrática y más justa. No se trata solo de sumarse a una tendencia internacional con esto tampoco, sino de aprovechar nuestras condiciones para desarrollar una cadena de valor nacional, con empleo local, con conocimiento técnico y articulación público-privada también nacional. El sector público. Una de las cosas que pensé cuando me puse a escribir para hoy era, tengo que resistir archivo. Hay que resistir archivo porque fui muy crítica en algunas cuestiones y las sigo sosteniendo. Por supuesto que este rol implica que no lo mire solo desde mi óptica, tengo que poder colectivizar y articular con el resto de mis compañeros en el gobierno, pero también es verdad que ustedes saben cuál es mi opinión del sector público. Lo he dicho y resisto en eso, quiero tener coherencia con eso. Cuando les hablé recién del desarrollo del país, tengo claro que no se logra con un Estado ausente, se logra con planificación, con acuerdos y con un sector público que sea impulsor de la innovación y el crecimiento sostenible, pero considerando que necesitamos herramientas ágiles y por lo tanto eficientes y acuerdos ágiles y eficientes con el sector privado. Tenemos que ser capaces de liderar, de asumir riesgos y de movilizar recursos para transformar realidades. Eso es una responsabilidad del gobierno. El rol de nuestras empresas públicas, por supuesto, que es central en este desafío. No deben ser únicos actores, pero sí deben ser garantes de las oportunidades que se distribuyan, de que el conocimiento se quede, de que la soberanía no se diluya en lógicas puramente extractivistas. ANCAP y UTE deben ser parte de la agenda. Yo no estoy diciendo que estén solos, no estoy diciendo que son únicos, estoy diciendo que tiene que haber acuerdos con privados, pero tampoco pueden quedarse atrás. Tienen que ser protagonistas de los cambios. Sabemos también que hay que revisar la distribución y comercialización de combustibles. Lo voy a poner como un punto porque hoy está en boga y de acá me iré, me quito un poco de tiempo en la mañana para pensar en esta actividad con ustedes, pero de acá me iré a discutir eso también. Pero tiene que ver con esto de acercar el Ministerio de Industria, Energía y Minería a la gente, articular con el sector público y con el sector privado como corresponde, acercar las empresas públicas también a la gente y trabajar todas juntos y juntos. Tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con venir, poder estar con ustedes y poder intercambiar y escuchar lo que nos dicen en cada tema que nos toque tratar. Lo social. La transición energética tiene un rostro humano. Tiene un rostro humano. Ustedes también lo conocen como yo. Una de las cosas que me pasó, acá tengo varios de los compañeros que me acompañaron en los últimos 5 años, cada vez que íbamos a proyectos de inclusión social o de electrificación rural, tengo en mi cabeza la cara de la gente que conocimos. Conocimos mucha gente en el interior del país. Entonces, la transición energética no es que no tenga rostro. Cuando nosotros gobernamos y cuando planificamos y cuando ustedes desarrollamos para la gente, para nuestras familias. Entonces, no hay desarrollo si no se refleja en la vida cotidiana. Nos proponemos profundizar las tarifas sociales, asegurar que nadie quede atrás por su ubicación geográfica o su nivel de ingreso. La justicia social no es un adorno en la política energética, es su corazón. La energía es un derecho. Queremos que esta energía limpia y confiable llegue a todo el país y derrame sobre todo el aparato productivo, que baje los costos de la industria, como les decía recién. Esto además debe conducirnos a facilitar la logística sostenible, a conectar nuestras ciudades y pueblos con redes de recarga. La movilidad eléctrica es un tema, lo nombró Diego también, y por supuesto que es un tema. Y tampoco es solo una opción ecológica, es también una oportunidad económica. Y eso es lo que tenemos como responsabilidad que comunicar a la gente. ¿Por qué hacemos las cosas? Allanar el camino técnico, poder explicar por qué nos parece importante. Y decía también Diego en esta participación de la juventud que la movilidad eléctrica y todo lo que discutamos a nivel energético también son herramientas para la gente y para la juventud, para que se pueda quedar en el lugar que nació. Es uno de los temas que también nos reclaman, no solo con el tema eléctrico y energético, sino con el tema de telecomunicaciones. Y tenemos que retomar ese camino de descentralización, que la gente se pueda quedar donde nació.
Y sabemos que para lograr todo esto necesitamos ser firmes, articulados, favoreciendo la coordinación verdadera entre los actores, la información pública de calidad, la verdadera transparencia. Reguladores fuertes, firmes, pero con intercambio y diálogo. Y con una institucionalidad moderna. Hablé de innovación, no les quiero sacar más tiempo con eso, pero sí quería trasladarles la importancia de este mensaje que este gobierno quiere dar cuando anunció la Secretaría en la órbita de presidencia, y el mensaje fue bien claro y va a ser transversal a todas las áreas estratégicas de Uruguay. La innovación es clave, lo sabemos, y si queremos seguir siendo líderes en energía renovable, tenemos que invertir en nuevas tecnologías y mirar hacia adelante. No les voy a decir nada que ustedes no sepan en esto. También tenemos que avanzar hacia el liderazgo del hidrógeno verde. Y acá también quiero hacer una aclaración, porque también hemos tenido intercambio a nivel del Ministerio de Industria, Energía y Minería con el equipo técnico en este mes. Nosotros como gobierno no estamos abandonando el hidrógeno verde. No estamos diciendo que se abandona. Estamos diciendo que entendemos que hay caminos que debemos transitar más rápidamente del que se transitó, que tenemos que retomarlos, mientras seguimos liderando foros de discusión, equipos multidisciplinarios técnicos que están trabajando en hidrógeno verde. Uruguay no puede abandonar la discusión de hidrógeno verde, vamos a seguir participando. No estamos diciendo que se abandone, lo que estamos diciendo es que había una agenda que entendemos que es primera, que es más urgente y que tenemos que retomarla. Sabemos que el mundo está buscando alternativas limpias y la realidad de Uruguay en términos de energía renovable instalada hizo, entre otras cosas, que Europa y particularmente Alemania nos mirara desde ese lugar. Sabemos que vinieron y que hay ciertos proyectos en discusión porque tenemos esa línea base del cambio de la matriz que hicimos. Lo tenemos claro. Eso no pasa en otros lugares de la región. Y tampoco de Europa. También tenemos claro que todavía las puntas del negocio no han cerrado y tenemos que seguir trabajando en los costos de generar hidrógeno y derivados, en la importancia del derrame de los derivados, por ejemplo, para la industria química en Uruguay, y en tener la seguridad de una demanda. Si no, el triple impacto que les decía y la planificación y el análisis de un proyecto no es real. Entonces, como les decía, tenemos que seguir participando en estos diversos ámbitos, siempre a la vanguardia de las discusiones para estar preparados en el momento que los proyectos de hidrógeno puedan concretarse. Ya tuvimos reuniones con las empresas que están en Uruguay, ya tuvimos las preocupaciones, ya nos hicieron llegar sus ocupaciones también en cuanto a los proyectos y créanme que los tenemos en carpeta y los estamos trabajando. Por supuesto, con esta mirada del triple impacto, porque ningún proyecto de estos va a salir si realmente los proyectos que están en carpeta no lo cumplen. Pero eso no significa que se haya cortado el diálogo ni que no nos hayamos juntado con cada uno de ellos. Integración, otro gran capítulo. También lo nombré el 7 de marzo. Ustedes tienen claro eso. Yo creo que el gran desafío de Uruguay, el valor agregado que podemos hacer en este momento, es que nosotros cerramos muy bien lo que fue el análisis del sistema cerrado de Uruguay. Creo que un salto cualitativo y disruptivo sería empezar a pensar el sistema abierto y ver qué pasa con nuestros vecinos y con la región. Tenemos que hablar de nuestra posición en la región. Uruguay tiene y tendrá energía renovable disponible para vender, pero vaya si sabemos que competir en el mercado regional no es fácil. No solo por tener energía, sino por todo lo que implica vender energía. Seguir avanzando en generación renovable ya no alcanza. Tenemos que trabajar para optimizar infraestructura y estar preparados para abordar los retos regulatorios que se vienen. Nuestra vocación por la integración no responde a un interés de escala ni a una imposición de mercado, aunque sabemos que es un tema de escala y también una imposición de mercado. Es una lección basada en nuestra historia y en una forma de entender el desarrollo. Esta oportunidad ratifica un rumbo que el Uruguay ha elegido con claridad en las últimas décadas. Uruguay no está solo, el Cono Sur tiene potencial de complementariedad energética y tecnológica que debemos aprovechar. No podemos resignarnos a que la integración sea solo un eslogan o un gesto simbólico. Tenemos historia compartida, Salto Grande, la conversora de Melo, los gasoductos. Y tenemos retos comunes, garantizar seguridad energética, bajar costos, descarbonizar nuestras matrices. Por eso, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, impulsaremos una estrategia activa de integración
Queremos interconexiones estables, intercambios confiables, cooperación en almacenamiento, armonización regulatoria, proyectos conjuntos en movilidad eléctrica y tenemos que trabajar en electrificación rural. Y eso también desafía al sistema eléctrico y energético. Vamos a hablar con los gobiernos, pero también con las provincias, con las empresas, con las agencias multilaterales, porque la energía, si se planifica bien, puede ser una herramienta de confianza mutua, de soberanía compartida, de desarrollo regional. Además, la integración energética no puede ser solo un tema de conveniencia coyuntural. He aprendido con estos profesores que tengo acá adelante, 2 de ellos, tengo más, pero voy a nombrar a Ramón y a Gonzalo, que también he tenido el honor y el orgullo de trabajar con ellos y de seguir teniéndolos cerca, que siempre que los llamo, están ahí los dos. Y he aprendido con ellos que el sistema eléctrico y más aún el energético requieren de una mirada de mediano y largo plazo, por definición, que nos permita ser competitivos y seguir generando oportunidades para Uruguay, porque el camino de las renovables necesita esa mirada de mediano y largo plazo, si no los números tampoco cierran y los discursos son incompletos. Entonces volvemos a insistir con el triple impacto. Soberanía. Tampoco quiero dar más largas con esto, pero sabemos que el paso que dio Uruguay, ya lo mencioné recién, tuvo que ver con soberanía nacional. Nosotros fuimos hacia ese camino porque estábamos en una encrucijada para poder abastecer la demanda nacional. Nos estaba saliendo carísimo no tener soberanía y lo que se terminó demostrando es que podemos hacerlo con el triple impacto y ser soberanos a la vez. Y además, diferenciarnos del resto de la región, porque fuimos inteligentes y oportunos en la decisión. Las decisiones energéticas también tienen que ser oportunas. Y esa fue una discusión que tuvimos en estos 5 años con el tema de la fotovoltaica. Demorar en instalar lo que hay que instalar es caro. Y eso lo pagan todas y todos. Entonces, otra premisa innegociable para nosotros es la soberanía. Cuando hablamos de energía, hablamos también de autonomía, de capacidad de decidir, de libertad. Una matriz basada en fuentes locales, renovables, gestionadas con sentido de país, es una matriz soberana. No puede estar atada exclusivamente al precio del crudo, a una geopolítica volátil, a decisiones tomadas lejos de nuestras fronteras. Créanme que puse este párrafo por la discusión que estamos teniendo de combustible y créanme que estoy convencida que está bien lo que estamos haciendo. Nuestra soberanía también se juega en que podamos producir nuestra electricidad con sol y viento, y eso es un tema que ustedes conocen hartamente, que podamos almacenar lo que generamos, ese es otro foco disruptivo y en el que tenemos que avanzar. Que podamos exportar energía sin depender de condiciones impuestas y que todo eso beneficie a las industrias, a los hogares, a las escuelas rurales, a los centros de salud. La soberanía energética es también anticiparnos a los cambios. Yo decía el 7 de marzo que necesitamos establecer una agenda y empezar a anticiparnos a los cambios, no estar de atrás. No esperar a que vengan las crisis o a tener que subsidiar. Tenemos que manejarnos con herramientas nuestras y genuinas. Inclusión, tampoco voy a ser redundante, vamos a trabajar absolutamente con INEFOP, vamos a trabajar absolutamente con la UTEC. Acá tengo 2 representantes, está Rodolfo que siempre me dice me estoy yendo, pero siempre va a estar ahí, cuento con eso. Está Nicolás, que nos ha dado una mano enorme en todo este tiempo, y todo lo que aprendí de UTEC y de los proyectos de UTEC, porque el tema de proponer proyectos agroindustriales o fotovoltaicos con un proyecto agroindustrial tiene que ver con cosas que aprendí en las visitas a UTEC y con todos los proyectos que tienen desarrollados los gurises y los estudiantes en todo el país. Vamos a trabajar con el sistema universitario, con los gobiernos departamentales. Se hace imprescindible trabajar con el Congreso de Intendentes. La descentralización territorial y la articulación con los gobiernos departamentales va a ser absolutamente necesaria. Y también con las empresas privadas, por supuesto. Tenemos la necesidad de una gran alianza para construir una nueva generación de trabajadores y trabajadoras de la energía. Vamos a priorizar la formación profesional en transición energética, con foco en el interior del país y en poblaciones históricamente excluidas. Y si queremos que las mujeres, y acá están las representantes de mujeres en la energía, ocupen más espacios técnicos de liderazgo, de diseño de políticas, eso
les decía hoy, no es solo reconocernos, no es solo un premio, es justicia. Eso es de justicia. Y eso también va a ser eficiencia, innovación y futuro, presente y futuro. Y voy a detenerme un momento acá, por lo que les decía recién, porque la transición energética también tiene que ser justa en términos de equidad. Y hoy, en el sector energético, las mujeres seguimos siendo minoría. Siguen existiendo barreras estructurales que nos dejan afuera, y eso, como les decía, no solo es injusto, sino además es insuficiente e ineficiente. Está más que probado que los equipos diversos toman mejores decisiones, que la innovación crece cuando se incorporan distintas miradas, y como decíamos en un evento que se hizo durante el 8M y en el mes de marzo, a pesar de que estamos al 1 de abril, voy a aprovechar, 2 de abril, voy a aprovechar para tirar alguna más del 8M, tiene que ver con acceder a los lugares y ayudarnos a que permanezcamos en los lugares. Agrego ese plus. No solo tenemos que acceder, tenemos que poder permanecer. Y sin embargo, las mujeres seguimos teniendo que demostrar más, que justificar más, que probar más para ocupar esos espacios. Eso tenemos que poder trabajar para que no siga siendo así. Desde el Ministerio vamos a trabajar para que eso cambie. Lo hablamos con AUME. Vamos a generar más oportunidades de formación, de empleo y liderazgo para las mujeres en este sector. Y yo una de las cuestiones que también hablé en este mes de marzo tenía que ver con que no solo accedamos a lugares de liderazgo y de decisión y nos podamos mantener, sino también generar oportunidades para que otras mujeres trabajen y tengan autonomía económica, porque eso también es una lucha contra la violencia basada en género y tenemos que poder, desde el sector eléctrico y energético, poder generar esas oportunidades para las mujeres. No tiene que ser solo un desafío del gobierno, ni solo de las empresas, ni solo de los técnicos. Este es un desafío de todas y todos. Y como conclusión y para ir cerrando, quiero afirmar lo que dije al comienzo. El desarrollo no es una casualidad, es una decisión. Este ministerio asume esta decisión con humildad, con responsabilidad y con la alegría de servir. El sector público tiene que estar a la altura, asegurando reglas claras, políticas de incentivo y un marco estable para el crecimiento. Las empresas tienen que seguir apostando en la innovación y en la sustentabilidad con una mirada social que genere empleo y oportunidades. La sociedad en su conjunto tiene que entender que la energía renovable no es un lujo ni un capricho ambiental. Es la base de un país moderno, más equitativo y más competitivo. La energía vuelve a ser un tema de política nacional. Va a volver a ser un tema de política nacional. De grandes consensos que aseguren certidumbre y estabilidad, no para unos pocos, sino para el total de la ciudadanía. Sabemos que no es fácil lo que estamos emprendiendo. Sabemos que empezar a conversar con todas y todos no va a ser fácil. Ya tuvimos nuestras reuniones, pero entendemos que ese es el camino y lo vamos a seguir haciendo. Uruguay ya hizo historia con su transformación eléctrica, ahora nos toca escribir el siguiente capítulo. Quienes están hoy presentes fueron y van a ser parte de este capítulo que sigue. El gobierno cuenta con su visión, cuenta con su aporte, cuenta con su compromiso, y yo estoy segura que si trabajamos juntas y juntos, este capítulo va a ser mejor que el que ya vivimos. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Con la invitación al evento, nosotros circulamos un formulario donde invitamos a los socios a que plantearan algunas inquietudes y preguntas. Eso derivó en un documento de más de 80 preguntas, que obviamente no las vamos a hacer hoy. Y bueno, y un trabajo que estuvimos haciendo en la interna del directorio fue un poco depurar eso y generar las que se repitieron más y las que entendemos que son más relevantes para poder tener una primera visión. Muchas de las cosas ya, de alguna manera, algún titular has tirado, pero so pena de quedar repetitivo, creo que está bueno dar cierre por ese camino. Entonces, la primera tiene que ver con esto que hablábamos de la construcción de una política nacional, de levantar el horizonte, de levantar la mirada
Y muchos de los que están hoy acá también estuvieron en el cierre del congreso que hacemos todos los años, de Latam Renovables, que tuvimos la posibilidad de tener una mesa de intercambio con en aquel momento los dos candidatos que iban al balotaje. Sé que estuviste. Y bueno, y escuchamos de los dos ratificar esto, de trabajar en la construcción de una nueva política energética. El, el lema del Congreso se llamaba Por un compromiso nacional, entonces cerraba, digamos, por todos lados. La pregunta concreta es, bueno, cada vez que hablo con alguien, todo el mundo me dice que está de acuerdo con esto. Es momento de empezar a trabajar, de bajarlo a tierra. ¿Hay algún plan de trabajo? ¿Hay una convocatoria a expertos de distintos partidos a empezar a trabajar? ¿Y qué ejes no deberían faltar en esta nueva construcción? Sí, por supuesto, bueno, yo creo que en esto fui clara recién cuando les decía, yo entiendo que la energía, el tema energético tiene que ser una política nacional, estoy convencida, sé que el gobierno piensa lo mismo, que el presidente Yamandu Orsi piensa lo mismo, también lo expresó ese día. La ventaja y el desafío que tenemos como gabinete entrante es el momento en el que lo estamos diciendo. Tenemos todo el periodo para cumplirlo. Entonces creo que eso no es menor porque lo estamos diciendo en un momento que nos va a desafiar resistir ese archivo que les decía recién y realmente cumplir, ¿no? Tener coherencia con lo que uno habla. Entonces, creo que la fuerza política, ustedes también lo saben, en esto no voy a ser redundante, el Frente Amplio lo demostró, fue el primer acuerdo multipartidario y creo que fue la primera vez que se logró un acuerdo de esa envergadura con lo importante que implicaba y con esa coyuntura que muchos de ustedes recordarán, la situación en la que estábamos en ese momento, ¿no? Estábamos con restricciones, realmente teníamos problemas para poder abastecer la demanda. Cada vez que comprábamos petróleo era carísimo y se tuvo que tomar una decisión en aquel momento y aún en esas vicisitudes y en esa realidad que no es la que tenemos hoy, y es una aclaración que es importante hacer, no es la que tenemos hoy. Hoy hablar de un acuerdo multipartidario, bueno, creo que son otras las realidades, otra la coyuntura y nos permite tener otros tiempos de discusión, que no los teníamos en aquel momento, ni en los costos, ni en la realidad que teníamos geopolítica, diría yo, del tema. Entonces creo que reafirmarte eso, Diego, por supuesto que entiendo que tiene que ser una política nacional. Ayer justo la Dirección Nacional de Energía tuvo su primera jornada de intercambio entre todos los trabajadores y trabajadoras, retomó ese trabajo un poco para interpelarse, para replantearse. Lo hizo antes de que terminara, justamente estamos en el primer mes de gestión, lo hizo prontamente, asumiendo esta responsabilidad que tiene la dirección como dirección específica dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería para impulsar las políticas y para poder diseñarlas. Entonces hicieron un intercambio, se hizo una crítica, si se quiere, se va a hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, por lo menos el Ministerio va a tener un documento y una postura sobre lo que es el estado de situación de la matriz en Uruguay. Y por supuesto que eso se va a trabajar con las empresas públicas, como les decía recién, y por supuesto que se habla con asociaciones como ustedes, que siempre están presentes y siempre podemos intercambiar con ustedes, y con todos los actores del sistema, porque entre otras cosas, lo que da el acuerdo multipartidario, no solo de partidos políticos, sino un acuerdo nacional, lo que da es el mejor balance de opiniones. Si yo sé los pros y los contras de las visiones de cada uno, seguramente lo que yo saque como resultado va a ser la mejor posibilidad, la mejor situación y además va a estar eh, de alguna manera internalizada en la gente que participó. Por lo tanto, a tu pregunta, creo que sí, creo que eso va a ser una política nacional. Ya empezamos con el primer paso a un mes de haber asumido. Esto seguirá. Sabemos que los tiempos no son eternos y una de las cosas que tengo que resistir archivo es esto de ejecutar lo más rápido posible. Y por supuesto que tenemos que tener un estado de situación, por eso la DNE empezó con eso. Tenemos que analizar los proyectos que están en carpeta con esta óptica del triple impacto, ya lo estamos haciendo también y ya tuvimos reuniones con las empresas que nos han pedido reunión por esos temas y tenemos que tener una planificación institucional, ¿no? Y en esto creo que el desafío, les decía recién
en la intervención tiene que ver con esto de tratar de plantearnos como meta, tratar de abrir el sistema, tratar de agrandar al sistema y ver que nos fue bien desde ese lugar, pero también podemos crecer no solo a nivel de escala de mercado en la región, que va a tener su derrame desde todos los lugares, y por supuesto que eso nos desafía en tener un monitoreo permanente y técnico de la realidad de los vecinos y de la región. Porque si no sabemos en qué están o cómo van avanzando, nuestra propia planificación no va a estar ayornada. Entonces creo que estamos desafiados de todos esos lugares, pero sin duda que la discusión tiene que ser una política nacional de energía. Muy bien, nosotros vamos a seguir empujando por esa política, porque se concrete. Bienvenidos. Del punto de vista de la expansión de la generación con renovables, lo mencionabas ahora en la presentación, el empuje o la necesidad de que se instalen en particular parques fotovoltaicos. En el último congreso, el profesor Casaravilla hizo una presentación sobre el costo de la no toma de decisiones, que la recuerdo muy bien. Y en esa línea, sé que los planes de expansión seguramente estén en construcción, pero comentar un poco cuál es la visión y una pregunta que fue muy repetitiva entre los socios es si hay alguna mirada en cuanto a los modelos de contratación. Si se espera expansión, llamados a licitación por parte de UTE para compraventa de energía o para construcción de parques, como fue el último modelo de Punta del Tigre o es el de Melo. Entonces, ¿cuál es la mirada en cuanto a los modelos de contratación y al plan de expansión en renovables? Bueno, acá también creo que en su momento fue una demostración el hecho de que el Frente Amplio cuando impulsó el cambio de la matriz y llegó al acuerdo, también es verdad que no limitó los esquemas de contratación. También ha sido objeto de crítica eso por alguna parte de los actores del sistema y es válido y es de recibo. Nosotros en eso no vamos a limitar, ni estamos ajenos, ni estamos negándonos a ningún tipo de esquema de contratación. En su momento hubo inversión pública, también se habilitó la inversión privada, el trabajo en conjunto, están los PPA. Esto del desafío regulatorio que yo les mencionaba, seguramente parte de ese desafío regulatorio tenga que ver con explorar nuevos esquemas de contratación. No hay una limitación desde ese lugar. Ya están abiertos. Por supuesto, hoy yo quiero dejar algo claro aprovechando el momento en que tenemos este intercambio. Primero, los directorios de las empresas públicas no están conformados en su totalidad. Por lo tanto, si bien el ministerio asumió su rol como corresponde, todavía nos falta para poder conversar y empezar a trabajar en una agenda real, o por lo menos de responsabilidad unitaria, que los directorios estén conformados en su totalidad. Mientras estamos como, ¿no? Nos falta como una pata ahí en la vuelta y espero que prontamente esa discusión pueda sortearse y tengamos los directorios en su totalidad, porque eso no es menor en definir estas políticas. Yo puedo ir avanzando, la Dirección Nacional de Energía puede ir avanzando, pero tenemos que poder trabajarlo con los compañeros y compañeras en los directorios, incluso con los representantes de la oposición en los directorios, como me pasó a mí de estar en el periodo pasado. Eso también va a ser importante de saber su óptica, tratando de que también sean articuladores con sus partidos políticos, que fue también mi intención en aquel momento. Entonces, como conocemos cómo es el trabajo, queremos tratar de que esta forma de trabajar articulada también sea de una manera distinta, poder agregar valor desde ese lugar. Y sin duda que la discusión de lo más que podamos expandir y los más posibilidades, esquemas de negociación y contratación que podamos tener para poder cumplir con el objetivo final, que es todo lo que acabo de decir, no está limitado para nada. Ojalá en esto también haya acuerdos multipartidarios, porque también tuvimos algún intercambio donde hubo posturas bastante marcadas de esquemas que no se llevaban, y espero que en este periodo también sea parte de la discusión de consenso. Muy bien. Hablar un poco sobre movilidad, más que eléctrica, nosotros hablamos de movilidad sostenible porque levantamos un poco la vara Está y perfecto. vemos distintas posibilidades. Yo mencionaba al principio que desde Auder estamos planteando
la posibilidad de una hoja de ruta de movilidad sostenible. Ahora tengo que cambiar la palabra porque ya me enteré que no te gusta. Voy a hablar de una política nacional de Me movilidad encanta. Vamos, sostenible. vamos a hacer el ¿Ah? ejercicio. Hoy arrancamos con el ejercicio. Este, Es por repetición, ¿eh? Mirá por que es eso. por repetición. Pero en esa línea me gustaría alguna reflexión, algún comentario sobre ciertas líneas en las cuales se podrían trabajar. En particular, nosotros identificamos alguna, tratar de, viendo lo que se hace en otros países, ¿no? Buscar algunos objetivos de, bueno, hasta qué año puede haber comercialización o no de vehículos a combustión interna, bueno, el trabajo en proyectos de descentralización de movilización de grandes volúmenes de gente, como ferrocarril y demás. Eh, hay mucho por hacer y bueno, y desarrollo también de la red de recarga, sin duda, que entendemos que esto es como el huevo y la gallina, es un aspecto fundamental también. Sí. Entonces, me gustaría un poco una reflexión en ese sentido. Bueno, yo la primera reflexión que se me viene a la cabeza también tiene que ver con muchas cosas discutidas en este último tiempo, que obviamente van a ser insumos de discusión a partir de este momento en este nuevo rol, pero yo lo que siento es que cuando discutimos, bueno, esto del salto cualitativo, de no hablar más de solo movilidad eléctrica, creo que es un tema que está muy bien puesto. Es decir, tenemos que poder empezar a agregar valor y a dar saltos cualitativos también conceptuales. Entonces, a mí lo que me parece es que Uruguay quedó un poco estancado en lo que era la ruta de carga. Y creo que no innovamos demasiado en eso, porque la ruta era un tema que había quedado y que estaba bien seguir trabajándolo, está perfecto eso. De hecho, hubo cambios tecnológicos en el medio, porque pasamos ¿no? de carga, de carga lenta a rápida, ¿no? Y eso obviamente ayudó. De hecho, la semana pasada, ahora ya hay cargadores que cargan en minutos, ¿no? Y eso puso en jaque a muchas marcas de autos que no pensaban que iban a estar en jaque en una semana. Por lo tanto, la innovación, y acá son ejemplos concretos de lo que acabo de decir, que a veces se pierde capaz que en un discurso, pero que tienen que ver con ejemplos concretos. Es decir, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de que nos desafía todo el tiempo a estar en la vanguardia, de ir mirando qué es lo que va sucediendo, para que Uruguay siga esa hoja de ruta en ese tema. Entonces, cuando hablaban, se me escapó y capaz que en esa parte es una hoja de ruta. Yo no sé si llegamos a una política nacional ahí. Ojalá la conformemos. Pero lo que digo es que nos quedamos como en la carga. Nosotros, el equipo de trabajo en UTE, uno de los temas que quedaron en carpeta, que quedaron en las propuestas, era esto de trabajar muy fuertemente con el equipo de movilidad, ahora también con la Dirección Nacional de Energía, en temas que tengan que ver con establecer estos desafíos, no solo nacionales en número, sino también de integración regional. Acá pongo otro ejemplo. Si Chile se puso metas muy ambiciosas al 2030 y las va cumpliendo, Brasil va bien con el tema, incluso Argentina también ha tenido mucho crecimiento en ese tema. Uruguay es un país de pasaje obligatorio hasta por un tema de turismo. Uruguay tiene que tener una infraestructura que esté preparada para que los coches eléctricos de la región puedan pasar como cuando pasamos, yo lo decía llanamente una vez que me preguntaban, como cuando nos vamos a cualquiera de los países y cambiamos el roaming. Es decir, no preguntamos, no cambiamos nada en el celular, porque efectivamente cada vez que nos vamos ya la tecnología habilita que eso pase. Yo creo que un gran desafío que nos tenemos que poner es eso, ponernos metas, ni que hablar. De hecho, parte de los anuncios que el presidente Orsi hizo hasta el momento tiene que ver con metas, sobre todo en transporte eléctrico colectivo, y nos pusimos metas que creo que son realizables, además, como un piso, como una base a poder seguir incrementando nuevas metas en este quinquenio. Algo que además sea que no sea un compartimento estanco o que no se mueva, es decir, no que quede permanente, sino que siga moviéndose a medida que vamos viendo que la tecnología avanza, que los números los podemos modificar y que realmente el sistema va funcionando como un relojito en conjunto. Entonces creo que tenemos todos esos desafíos en movilidad que tienen que ver con, como te decía, en infraestructura y que tienen que ver con aspectos regulatorios y con metas. Yo no sé si en vehículos eléctricos, en ponernos una fecha del tema de hasta dónde prohibimos o no combustión. Hoy
te lo digo, 2 de abril, sería hoy adelantarme demasiado a darte una opinión específica del tema. Pero creo que tenemos que ir hacia esas metas que sean realizables. Muy bien. La última pregunta tiene que ver con eso de pensar el sistema abierto y con la integración. Y la integración no solo eléctrica, que que es un claro ejemplo de buen funcionamiento, sino también la integración energética. Entonces, acá uno de los motivos por los cuales reprogramamos este evento fue porque tuviste una visita a Vaca Muerta la semana pasada. Sí. Y vuelve a aparecer, el gas natural se vuelve a mencionar. Entonces, me gustaría comentar primero cómo pensar en la integración energética regional, no solo eléctrica, y si están viendo la posibilidad de un reaparecer del gas natural como jugador. Sí. Lo primero que les quiero decir es que me sentí muy mal hablando allá, porque me miraban con una cara, estaba rodeada de petroleros. Y además era mujer, hablando Entonces me quedaron mirando, si es que esta que viene a hablar. Cuando uno va a hablar de Uruguay, eso también le pasa a todos ustedes, no entienden la realidad de Uruguay. Es decir, lo que tanto nos reconocen, cuando uno va a hablar a temas específicos, es decir, bueno, no sé si me interesa tu realidad. La verdad que fueron como conversaciones que son muy ricas desde el lugar de conocimiento, de experiencias, y que entiendo que como ministra de Industria y para aportar al equipo de trabajo tengo que traerlas como intercambio absolutamente válido. Tenemos que saber en qué estamos, no solo en lo que nosotros definimos como una política nacional en el 2010 institucionalizada, sino en qué está la región. Y por eso yo mencionaba también en las palabras previas que nosotros tenemos infraestructura de gas, la dejamos pronta, fue parte de lo que Uruguay pagó como inversión. Entonces también es una obligación utilizarla, porque lo que nos está pasando no es que estamos volviendo ya lo tenemos. Lo que no teníamos eran las moléculas. Entonces tenemos que ver si la instalación de lo que ya tenemos puede tener una vida activa y no estar pagando cánones que nos hacen perder plata. Y esa es la realidad que tenemos con el gas. También es verdad que nadie está cambiando, en esto también te agradezco la pregunta, Diego, yo no estoy cambiando iba a decir de nuevo la hoja de ruta, no estoy cambiando de nuevo la definición en cuanto a política nacional. Nosotros vamos hacia las renovables, es una definición que además en este momento, capaz que en algún momento fue hasta cuestionado, intercambiado, pero una vez que se tomó la decisión de toda la inversión que se hizo pública y privada en renovables, no tenemos el tiempo de cambiar ahora. Es decir, está laudado hasta por un tema económico, utilitarista, les diría. Más allá de que estamos convencidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, del triple impacto, todo lo que acabamos de hablar. Pero sí es verdad que tenemos la responsabilidad de complementar el sistema, porque parte del éxito que tuvimos cuando cambiamos la matriz eléctrica y la matriz en telecomunicaciones fue haber planificado correctamente un pool de oportunidades en cada una de las matrices. Esto de no poner los huevos en la misma canasta. Entonces, si tenemos infraestructura que está paga, que se está pagando, si tenemos un país vecino que en este momento tiene una oportunidad histórica y les diría que muy rica de explotar el yacimiento y podemos tener costos que sean muy baratos, ese tramo del negocio hay que tenerlo claro. Hay que ir rápidamente, estar a tiempo en las conversaciones. Parte de la discusión que tuvimos también en los últimos 5 años tuvo que ver con que no había discusiones de gas. Nosotros no estábamos diciendo que fuéramos hacia el gas, pero también es verdad que no traíamos contratos de gas y se nos vencieron muchos de los contratos que teníamos, incluso de transporte. Entonces, lo que digo es, tenemos la obligación de mirar el sistema como un todo y de utilizar de manera eficiente la infraestructura que ya pagamos. Y si con eso podemos completar el sistema y además es ir hacia la descarbonización, porque va a ser mejor gas que comprar petróleo o refinar, bueno, vayamos por el camino natural que era transitar el gas. Bueno, para dar cierre, de nuevo agradecerte, Fernanda, y para dar cierre a este encuentro que hicimos hoy, bueno, los invitamos a un café ahora después. Queremos hacerles una invitación, de la cual ya muchos la deberían tener agendada para todos los años, que es nuestro congreso anual.
que lo vamos a hacer los próximos 29 y 30 de julio. Y aprovecho para hacer lanzamiento en este momento del título del Congreso, que es Energía Inteligente. Así que hoy estamos lanzándolo formalmente, este Congreso. Les haremos les circularemos el Save the Date. Los esperamos a todos, como todos los años. Y bueno, agradezco que despidamos con un aplauso a Fernanda. Muchas gracias.